Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos por Mantra FM, la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura cuando el lector esté preparado. Esto es lo que siempre decimos y lo decimos una vez más. Estamos leyendo el libro 4, las parábolas de Crayon, y hoy es la última lectura que hacemos. Hemos concluido con esta, hacemos la parábola 20, Quién y el gran viento. Es realmente un ciclo maravilloso que hemos transitado. Para mí fue todo un desafío, realmente son relatos bastante complejos de leer, hay mucha información en pocas palabras y hay que estar muy atentos a lo que el mensaje dice. Por eso, desde la contratapa del libro nos recomiendan leerlo una y otra vez. Y eso es lo que ha pasado, por lo menos conmigo. Nosotros hicimos primero con María Elena, hace un tiempo atrás, un grupo de estudio donde leíamos una parábola por semana y después debatíamos qué nos pasaba a cada uno de nosotros con lo que decía la parábola. Y esto es lo que quisimos trasladar a la radio, claro, con las limitaciones del tiempo que tiene la radio, que tenemos que leer rápidamente y nos queda un ratito de tiempo como para dar un esbozo de explicación o qué nos pareció, qué nos pasó. Pero lo nuestro no es una palabra sagrada. Lo importante es qué les pasa a ustedes con esto. Y lo hemos visto a lo largo de este que es la parábola 20, cómo han ido participando y han ido elogiando la posibilidad de escuchar estos relatos que no son fáciles, no son sencillos, hablan de la vida, hablan de la muerte, qué nos pasa a cada uno de nosotros con el tema fundamentalmente de la muerte, las almas, la reencarnación, los contratos sálmicos, la cueva de la creación, un montón de vocabulario que yo incorporé a mi vida y hablo como si supiera, pero no lo sé todo, simplemente incorporé parte de este vocabulario y me pareció fascinante poderlo compartir con ustedes acá en la radio. Lo que vamos a leer es la parábola 20, con esto cerramos este libro de las 20 parábolas, pero no se olviden que ya hemos transitado las parábolas de Crayon en Egipto, que hicimos 16 programas con cada una de las parábolas que iban relatando cómo se iba dando que Wo iba transitando distintos momentos en que la arena se le pegaba y veía que otros estaban enterrados en la arena hasta la cintura o un poco más arriba y salían de ahí totalmente limpios y no llegaba a entender cómo era que pasaba esto. Y finalmente a lo largo de todos esos relatos, esos 16 relatos, Wo entiende que lo que tenía que hacer era aumentar su conciencia y saber más de sí mismo para poder hacer que la arena no se le pegue definitivamente, ¿no? Entonces, con esto vamos a dar un paso más en este universo Crayon que nosotros siempre trabajamos acá y que nos gusta escuchar canalizaciones de Crayon de distintas épocas, distinta temática, pero consideramos que todo el mensaje de Crayon se va uniendo porque lo que aparece por ahí en una parábola después aparece en un libro. Tenemos ganas de empezar pronto con otro libro que es El viaje a casa, que también vamos a tratar de ir leyendo, no sé si en capítulos o parte de capítulos para también hacer otro viaje junto con ustedes, compartir así como un mini taller cada programa que hagamos del viaje a casa, y dejarles tarea inclusive, porque María Elena es una especialista en Crayon y uno de sus talleres así premium es el viaje a casa, que lo tiene ahí, ella le dedica mucho tiempo a Crayon y Crayon a su vez ha actualizado el viaje a casa,
a través de un taller, y ese taller por ahí resignificó lo que decía el libro. Bueno, ella que sigue a rajatabla todos los conocimientos de Crayon, tiene mucho para darnos también en este sentido, así que muy pronto vamos a comenzar con eso. Y también después que terminemos esta parábola 20, vamos a hacer un programa para hablar de las 20 parábolas, así hacer como un repaso. ¿Y qué nos pasó a nosotros, a María Elena y a mí, con todo esto, como propuesta para que ustedes hagan lo mismo? Si no lo hicieron todavía, tienen las 20 parábolas ahí, ya están grabadas, ya están a lo largo de este año. Me las pueden pedir inclusive por WhatsApp, yo se las puedo ir pasando. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer personalmente. Acá no se trata de ver al otro, a ver qué le pasó, no. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con cada una de estas parábolas? Porque algo me tiene que pasar y algo tengo que opinar de esto. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestra celebridad, a nuestra especialista en Crayon, para que nos conduzca a este camino sin final, porque es un camino a seguir transitando toda nuestra vida. Bienvenida, María Elena, Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por tu invitación para hacer llegar a tus oyentes esta información que trata de esas verdades profundas, de esas verdades que pueden hacer grandes cambios en nuestras vidas. Y en esta oportunidad, con este libro, que realmente lo vamos resignificando cada vez que lo leemos, porque es nuestra captación, es nuestra conciencia la que se va ampliando y va teniendo una perspectiva diferente. Lo mismo nos pasa con el sentido de la vida y del sentido que tenemos con la divinidad, con todo lo que es invisible a nuestros ojos, pero que está tan presente en toda la información que Crayon pone a nuestra disposición. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Yo quiero que leas vos la nota del autor. Yo voy a empezar Bien. leyendo la parábola hasta el comienzo de la página 216, que ahí vas a seguir vos. Perfecto. Entonces, vamos a leer la parábola 20, que es ¿Quién y el gran viento? Dios nos ha prometido que cumplir con nuestro contrato significa vivir nuestra pasión. También significa que estaremos en el lugar correcto, en el momento adecuado para todo lo que hemos planificado, para nosotros mismos en esta vida. Esta es nuestra última historia, una que puede que les haga pensar 2 veces lo que ustedes creen que es el lugar correcto en el momento adecuado. Y acá empieza la parábola y empieza así. Hemos hablado antes de la entidad individual a la que llamamos quién. Ahora bien, quién es un nombre que le damos a ese ser humano que camina sobre el planeta. Quién no tiene la intención de representar a un hombre o a una mujer, pues cuando ustedes no están aquí, no son ni lo uno ni lo otro. Pero para el propósito de esta historia y para facilitar la traducción, ¿quién será un hombre? Y el título de esta historia y de este viaje es ¿Quién y el gran viento? ¿Quién era un individuo iluminado? Vivía en una isla muy pequeña junto con otras gentes. Llevaba una buena vida hasta que realmente en el camino, llevaba una buena vida, pues estaba realmente en el camino espiritual. Podríamos llamar a Quién un guerrero de la luz, pues de hecho meditaba y seguía a Dios. Tenía hijos exquisitos a los que enseñaba la esencia de Dios a través de su amor. Quién era muy querido por sus vecinos, pues todos reconocían que se trataba de un buen hombre. Así pues, nos lo encontramos viviendo en la isla, donde Quién decía diariamente: «Oh Dios, te amo. Deseo tanto cumplir con mi contrato, estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Eso es lo que deseo». A medida que Quién progresó en su vida, año tras año, bajando diariamente a la playa y con el sonido del oleaje en sus oídos,
Se acercaba todo lo que podía al agua sin mojarse y allí se sentaba. Entonces decía: «Oh Dios, sitúame junto allí donde pertenezco. No me importa que eso me aleje de aquí. Deseo estar en mi lugar dulce, en mi contrato». Como pueden ver, Quién hacía todo esto correctamente y era honrado por ello. Quién también decía: «Y en esta nueva era, oh querido Dios, hay algo que realmente me gustaría recibir como don. Sé que hay muchos que nunca lo consiguen, pero si es apropiado, permíteme que vea a mis guías, aunque sea solo una vez». Ahora conocen, pues, el funcionamiento interno de la vida de Quién y de su mente. Ese era Quién. A la isla se acercó una tormenta de gran ferocidad. Quién se asustó, pues parecía que si aquella tormenta fuera a pasar justo sobre su casa. En cientos de años nunca se había producido una tormenta como esta, pues era realmente grande. A medida que se aproximaba, fueron muchos los que abandonaron la isla, pero Quién se quedó en ella, sabiendo muy bien que estaría en el lugar correcto y en el momento adecuado, tal y como había co-creado él mismo. ¿Quién esperaba que el viento cambiara milagrosamente de curso en cualquier momento? Pero no fue así. En lugar de esto, no hizo sino empeorar y empeorar. Todos se encerraron en sus casas y se les dijo: «No salgan al exterior, sufrirán daños si lo hacen». Así pues, la gente se quedó en sus casas y observaron los vientos que llegaban y las aguas que se elevaban. Vieron cómo empezaban a desintegrarse fragmentos de sus casas y experimentaban mucho temor. Pero ¿quién guardó silencio? Ya no hablaba más con Dios porque se sentía enojado con él. De hecho, estaba loco, pues tenía la sensación de haber sido traicionado. «He pedido una cosa durante muchos años y ¿cómo es que cuando llega el momento no la obtengo?», dijo Quién. Los vientos se hicieron más fuertes y Quién estaba cada vez más enfadado. «Dios nos ha sacado a mí y a mi familia de este sitio inadecuado. Dios no nos ha sacado a mí y a mi familia de este sitio inadecuado», gritaba Quién desesperado al oír y sentir cómo el porche de la parte posterior de su casa se separaba del resto del edificio. Entonces hubo un apagón. Quién oyó a los camiones que iban por la calle recogiendo a la gente. Los altavoces anunciaban: «En sus casas ya no están seguros. Suban a los camiones mientras puedan. Vamos a evacuarles a la escuela, que es un edificio sólido. Allí encontrarán abrigo seguro». Y ahí sigue María Elena. Los grandes camiones recorrieron las calles para recoger a todas las personas de la isla y llevarlas a las diversas escuelas e iglesias. Quién terminó por hallarse en una de las escuelas más grandes que se encontraban cerca de su casa. Él y su familia se mantuvieron abrazados durante el corto viaje entre el camión y la escuela, con muchos otros vecinos luchando contra el viento y la fuerte lluvia para llegar a la entrada del edificio. Una vez dentro, miró las caras mojadas de sus vecinos, pálidos y temerosos, pero en los ojos de Quién solo había enfado, y enfado con Dios, por encontrarse en tal situación. Bajaron todos por las escaleras hacia el sótano del gran edificio, y mientras se acurrucaban en el sótano donde creían estar más a salvo, la energía eléctrica también falló allí, y se quedaron a oscuras. Se sacaron las velas, pero entonces empezó a entrar el agua, y los vientos empezaron a desgarrar la fibra misma del cemento de la escuela. Empezaron a escucharse los gemidos del cemento y de la madera que se resquebrajaban. Se abrazaron los unos a los otros y en la oscuridad, aterrorizados, sin producir ningún sonido.
Entonces, ¿quién llegó a una conclusión insólita? Se dio cuenta de que no tenía miedo. Se sentía muy encolerizado, pero no tenía miedo. Miró a su alrededor y vio a los que se abrazaban en los pasillos, con el agua hasta los tobillos, helados, sin ningún calor ni luz, puesto que las velas solo duraron 1 hora. También observó su terror, pues fueron muchos los que aquella noche sintieron que todo el grupo iba a morir. ¿Cómo podía ser de otro modo si se les había dicho que el ojo del huracán no estaba sobre ellos y que debían esperar algo todavía peor? Si la escuela se desintegraba, seguramente se encontrarían a merced de aquellos elementos, del viento y de la lluvia. Ninguno de los humanos que se encontraban allí aquella noche había experimentado antes el poder de la naturaleza tal como lo estaban viviendo entonces. ¿Quién se levantó del lugar donde había estado sentado, sumido de ira? Abrazó a su familia y dijo: aquí hay trabajo que hacer. Estaréis a salvo. Miró a sus hijos a los ojos y les dijo: mirad, no hay ningún temor en mis ojos, pues se me ha prometido que estaremos a salvo. Luego, ¿quién se alejó y empezó a ir de un vecino a otro, de un grupo a otro? Les habló de su amor por Dios y les dijo que Dios nunca le había fallado. Les aseguró que estarían a salvo y les impartió el amor que solo puede proceder de un ser humano iluminado. Al alejarse de cada grupo, se daba cuenta de que el temor también les abandonaba y que ahora se sentían llenos de esperanza, como si se hubiera disipado una nube oscura. Algunos de los grupos empezaron a entonar canciones, de modo que en lugar del más puro temor y del silencio de antes, eso se vio sustituido por el sonido de los cánticos. Algunos de los grupos empezaron a reír mientras contaban historias humorísticas que les habían sucedido en sus vidas, con lo que el temor disminuyó aún más. El temor desapareció. ¿Quién, mientras iba de un grupo a otro, realizó su trabajo durante toda aquella noche, y como por una especie de milagro, el ojo de la tormenta nunca llegó a ellos. En lugar de eso, la tormenta invirtió su curso y siguió su camino, disminuyendo lentamente de intensidad en lugar de intensificarse. Así que, aproximadamente cuando quien terminó de realizar su trabajo, la tormenta ya se había reducido lo suficiente como para que se les diera la noticia de que ya podían regresar a sus casas en los mismos camiones que les habían traído a la escuela. El sol empezaba a salir, y quien se dio cuenta entonces de que habían permanecido allí toda la noche. Al salir al exterior comprobaron que los vientos habían desaparecido casi por completo, que rápidamente se había retirado la tormenta, los pájaros volvían a cantar y el sol salía de nuevo, y la gente regresaron a sus casas. Oh, y algunos de ellos tuvieron mucha pena, pues sus casas habían quedado destruidas. Y, oh sí, quien se encontró entre aquellos de sus vecinos que comprobaron que el techo y el porche de su casa habían desaparecido y que el agua había entrado y les había estropeado muchas cosas. Postdata del autor. El autor es Glicarov, que va a contar su experiencia. Interpretación. Cuando acordé hacer el trabajo de Crayon, esperaba encontrarme directamente en mi contrato. Esperaba que mi lugar dulce de pasión me permitiera estar en el lugar correcto en el momento adecuado, para que todo fuera perfecto y apropiado. Esto es lo que Dios prometió.
En mi inocencia sobre el modo cómo funcionan las cosas espirituales, no comprendí que estar en mi lugar dulce requería las oscuras pruebas que venían con ello. Estaba encantado con el hecho de que cientos de miles de personas de la nueva era de todo el planeta apreciaran mis libros y me escribieran para decírmelo. Esto era realmente un lugar dulce. Me asombré al recibir una invitación de la Sociedad para la Iluminación y la Transformación de las Naciones Unidas, e ir allí y hablar y conocer a tan maravillosos guerreros de la luz. Me sorprendí enormemente cuando la revista de Crayon arrancó y miles de personas se suscribieron a ella. Y cuando en mi directorio de América Online se convirtió en el punto de la nueva era más popular en su historia. Entonces llegaron los ataques al trabajo hecho, y al igual que quién, por supuesto que me enfadé. ¿Cómo es posible que durante años lleve conmigo una pintura de color blanco y de golpe ahora digan que es negra? ¿Cómo puede un guerrero de la luz atacar a otro? ¿Dónde está el amor? No podía entender por qué en nombre de Crayon algunos me veían como malvado y engañoso. Citas erróneas, palabras cambiadas. ¿Por qué alguien querría hacer esto? Ahora, en retrospectiva, veo que Dios puso la integridad de la obra justo en el punto de mira. Ello hizo que la gente se repensara lo que se ofrecía. Hizo del discernimiento un tema clave en esta nueva era. Nos hizo creer a todos en cualquier mensaje que llegara de cualquier entidad. A través del replanteamiento, Crayon emergió como el mensajero que dijo que era, y miles de personas de todo el país se reafirmaron por escrito y dando las gracias verbalmente. Había pasado por mí gran viento, y me había sentado con quien en la playa, y también lloré por la alegría de saber que estaba exactamente donde debía estar. Y hay un párrafo final que es con lo que el libro termina, que dice: a modo de conclusión, las palabras son magníficos medios para comunicar los mensajes de vida. Las 20 que han leído en este pequeño libro representan 2 años durante los cuales Crayon ha contado historias frente a grandes grupos por todo el planeta. Crayon es un mensajero de gran amor y quiere que conozcan personalmente que no es por accidente que están leyendo estas palabras. Aquí había algo para usted. ¿Lo encontró? Con amor, Lee Carroll. Y acá sí terminamos este libro, este ciclo, María Elena, del libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon, que como siempre decimos, está el libro físico, lo pueden adquirir si lo desean hacer, pero también pueden bajar el libro de internet, buscando en internet las parábolas de Crayon, libro 4, PDF, porque si no, si ponen nada más que las parábolas de Crayon, los manda directamente a las distintas librerías online que hay a comprarlo. Entonces, si le ponen al final PDF, se van a encontrar con el archivo en PDF de estos libros que están gratuitamente en internet. Así que bueno, María Elena, ¿qué decimos de esta última parábola? Primero que compartir la emoción de dar dar vuelta a la última hoja de cualquier libro hermoso que hemos compartido. Y que lo hemos leído íntegro, no hemos dejado un renglón sin leer, porque la idea era esa, ¿no? Leerlo en forma completa, si cada uno después no comprendía lo suficiente que lo volviera a leer, pero no queríamos leer un párrafo nada más que nos impactara y dejar el resto. Nos tomamos el trabajo de leer y sabemos que hay que estar muy atentos escuchando, así que valoramos mucho a nuestros oyentes que se tomaron el trabajo de escucharnos y pensar junto a nosotros. Hermoso, realmente hermoso el trabajo. A mí me ha dejado muchísimos conceptos
que hay veces que están prendidos con alfileres, pero que cuando uno tiene la experiencia de pasar las emociones y los cambios verdaderos que se producen en cada uno de nosotros, con alguna verdad de estas profundas que se hablan en estas parábolas, y hay realmente un cambio frente a la vida, y todos hechos con facilidad y gracia a pesar de los vientos que nos dice quién que sintió en esta última parábola. Pero dense cuenta que al transitarla, al escucharla y al leerla y al sentirla, uno siempre iguala esa experiencia con alguna experiencia que hemos pasado. Pero fue la fe, fue la certeza de que Dios lo iba a poner a salvo, la que lo hizo, le permitió atravesar la gran experiencia del viento, la lluvia y la destrucción incluso de su casa, y pudo compartir esta certeza de que cuando uno pide estar en ese lugar dulce, en el lugar apropiado y en el momento adecuado, eso se logra a pesar de que haya vientos y lluvias que pueden llegar a molestarnos en un primer momento. Y esa es la gran enseñanza que nos deja esta parábola, porque con nuestra conciencia de supervivencia, con la conciencia tridimensional que tenemos los humanos, muchas veces co-creamos algo que queremos que se nos dé, como en este caso, quien quería vivir su pasión, y en esa pasión se nos había dicho en los primeros libros de Crayon que viviendo esa pasión uno cumplía con el contrato y siempre iba a estar en ese lugar adecuado. Ahora, ¿qué es el lugar adecuado en el momento propicio? ¿Es siempre bonito y con sol y temperatura primaveral? No siempre. No Así es siempre. la vida es así, la vida no es todo el tiempo felicidad permanente, ¿no? Si nosotros estamos bien, si estamos centrados, si estamos enfocados en el día a día, estamos bien podemos encarar un problema y lo solucionamos mejor que si estamos todo el tiempo viviendo en el pasado, en el futuro, así como si fuera un limpiaparabrisas que va y que viene, y que nos vivimos quejando de lo que nos pasa y no tenemos suerte, y mirar lo que me tiene que venir a pasar ahora, y nos victimizamos y todo eso, en vez de enfocarnos en lo que tenemos que atravesar, ¿no? Entonces, enfocarnos en nuestra problemática. Tal cual como quien se dio cuenta que estaba enfadado y estaba enfadado con Dios, como muchas veces nos pasa, porque queríamos que fuera de tal manera, y el camino hacia la concreción o la manifestación de lo que co-creamos, de lo que ansiamos, muchas veces el camino no es el que nosotros queríamos que fuera, pero sabemos siempre que cuando co-creamos algo, aunque haya que recorrer caminos sinuosos para llegar, eso se logra, porque cuando hay intención pura, siempre, más acá, más allá, con los tiempos de Dios, por supuesto, eso se logra el estar cumpliendo con el contrato, como nos dice esta parábola. Así que así de profundas son absolutamente todas las que hemos pasado, así yo diría que son sencillas, no son fáciles. No son fáciles para nuestra perspectiva totalmente tridimensional, que tenemos de considerar a nuestra vida como algo que comienza y que tiene un fin,
y que en ese pedacito que nosotros establecemos que se tiene que realizar lo que nosotros pedimos, en ese pedacito no se efectúa. Pero cuando ampliamos nuestra perspectiva, incluso con cosas que nos han pasado para atrás, hay cosas que hemos sufrido mucho en momentos, y cuando lo vemos desde la hora hacia el pasado, nos damos cuenta que ese punto donde sufrimos tanto fue el inicio de un gran cambio de nuestra vida, y que realmente fue tremendamente apropiado para para disfrutar de otras cosas que en ese momento no podíamos ver. Pero bueno, pero Crayon siempre nos acompaña. Bueno, y en las últimas palabras de Crayon, acá que dice a modo de conclusión, él dice, aquí había algo para usted. ¿Lo encontró? Te traslado la pregunta. Ah, ¿me la trasladás a mí? Y después... Sí, para mí fue tremendamente fuerte aquella parábola, que no recuerdo ahora el nombre, pero María la Estéril, Juan el Sanador, la 17. Juan el Sanador. Sí. No, Juan el Sanador no es la que le sigue. Es Las 5 lecciones kármicas. 5 lecciones kármicas, miedos presentes Y vidas y pasadas, miedos presentes. Exacto. Fue un antes y un después para mí. Fíjate que la he leído muchísimas veces, y yo habré comentado muchas veces aquí que cuando internalicé el libro 12 de Crayon, el de las 12 capas del ADN, en la capa 2 de nuestro ADN tenemos lo que se llama la lección de vida. Y siempre yo soy muy reflexiva sobre todas las cosas de mi vida, y siempre había descrito que mi lección era la carencia, o lo que ahora había llegado a decir la abundancia, ¿no es cierto? La falta de abundancia, lo que había siempre marcado mi vida. Y con esta parábola cambié total y absolutamente. Debajo de eso que yo había percibido de mi vida, estaba la falta de dignidad. ¿Te acordás del monje que tenía que en esta vida no podía, tenía una gran miedo a ser indigno? Sí, sí. Y que había tenido una experiencia cuando había sido monje, no le permitían elevar la mirada o mirar a los ojos, Claro. ni a Dios ni a otras personas. Tenía que bajar la mirada y mirar las sandalias que él mismo había tejido. Sí, sí, sí. Fue tremendamente fuerte esta sensación de conectar con esa vida pasada, que no sé si habrá sido tan de monje, pero sí de mucha indignidad, o de no sentirse digno. Y esa sensación es la que uno traslada a otra vida, y no sabe por qué, porque no había motivos como palpables en esta vida como para decir soy indigna. Pero sin embargo estaba esa emoción sustentando todas las experiencias que uno pasa, y en cada digamos conducta de uno hay siempre un miedo debajo. Claro. Y en la vida mía estaba ese miedo a no pertenecer, a no ser digna, a la falta de autovalor, valor,
y fue, como te digo, el sentir frente a mí esta como la experiencia del monje, como que la había vivido yo, fue impresionante porque una vez que uno descubre el origen de conductas, inmediatamente esas conductas se transforman y las puede trascender con facilidad y gracia, que es la forma con que se trascienden los cambios en esta nueva energía. Te quería preguntar, justo que vos te acordás que cuando empezaste acá en la radio fue un 11 de septiembre, ¿era? ¿Del A las 11 2020? de la mañana, ¿Del sí, 2020? ¿O del sí, 21? Del 2020. 3 años, 20. del 2020. Bueno, estos son los 3 años que yo más profundicé en Crayon. Había escuchado siempre canalizaciones, pero así como las escuchaba me las olvidaba o me quedaba dormido, no hacía un análisis de esto. Y en ese momento que conocí a María Elena, justo muy pronto, creo que fue en enero del 2021, se inició un ciclo de analizar cada una de estas parábolas, una parábola por semana. Y ahí empezó mi búsqueda con esto que para mí era todo nuevo, era un lenguaje desconocido, cada uno opinaba, pero claro, toda la gente que acompaña a María Elena ya vienen con el conocimiento de Cráneo de años y años, y yo era el novato, el que recién aparecía ahí, el que hacía las preguntas más obvias, pero realmente a mí me fascinaba poder entrar en este mundo, pero lo hacía como podía, ¿no? Entendía hasta un punto, y bueno, y ya venía la otra parábola, así que nosotros semana tras semana íbamos transcurriendo una parábola, bueno, pasaron 20 semanas o un poco más y terminamos el libro y el tema quedó ahí. Yo de mi parte no volví a tocar el libro quedó ahí, yo en ese momento estaba recién conociendo los primeros libros de Crayon en mis manos, así ya tengo el viaje a casa, tengo el nuevo humano, bueno, no tengo la colección completa de libros ni nada, entonces quedaron ahí, pero a mí me quedó como en el inconsciente decir, hay que hacer algo con esto porque esto, digamos, podría ser bueno de leer ante la radio, de gustar de a una, así como hicimos cada domingo que nos reuníamos digamos, a comentarla, porque cada uno las leía por su cuenta, pero el domingo que nos encontrábamos, uno de nosotros las leía en voz alta para repasarla de alguna manera, ¿no? Así que me pareció recrear eso en el tiempo breve de la radio, que uno cuando está en un taller puede disponer de más tiempo. Fue un poco el desafío para María Elena, digamos, de poder responder a todas mis preguntas en el poco tiempo que nos da la radio. Pero eso fue también lo lindo, que la gente adhiriera a esta idea y fuéramos profundizando cada vez un poco más. Y bueno, volviendo a la pregunta que hacía acá el libro, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué es lo que te dejó a vos, no? La pregunta es, ¿aquí había algo para usted? ¿Lo encontró? Yo encontré todo el universo de Crayon, digamos, en síntesis en estas 20 parábolas, porque ahora que yo conozco un poco más del universo Crayon, veo que el universo Crayon se va como repartiendo en distintos formatos. Uno de los formatos es las parábolas. Las parábolas por ahí se profundizan y una de las parábolas se convierte en otro libro, el viaje a casa, por ejemplo, ¿no? Y hay más parábolas que formaron la serie esta de canalizaciones de Crayon en Egipto, que fue también un evento que se hizo, que son producto de un evento presencial que hubo a la vuelta de la pandemia, ¿no? Que se hizo. Entonces, hay montones de formatos de mensaje de Crayon, ¿no? Crayon dice el mismo mensaje de todas maneras como para que definitivamente nos llegue de una vez. No nos olvidemos que este libro es del año 2000.
estamos en el 2023 y todavía nos podemos asombrar de las cosas que dice este libro. Entonces, eso es lo que me fascina de Crayon, de que lo dijo hace tanto tiempo y todavía hoy no lo tenemos lo suficientemente digerido, y eso es lo que me atrae fundamentalmente, ¿no? Así que me dio mucho gusto, María Elena, que hayamos terminado este ciclo, que le dedicamos todo el año. Fueron más de 20 programas, porque algunas parábolas nos llevaron más de un programa, porque por su extensión. Y bueno, y ya dejamos para el 2024 el viaje a casa. Vamos a iniciar el 2024 con el viaje a casa, así que ahí vamos a tener mucho más material. El libro es hasta más extenso, además están los ejercicios que vos tenés de los talleres, así que hay mucha más interacción que van a poder tener los oyentes cuando quieran participar. Así que agárrense fuerte, porque esto fue una muestra gratis de lo que viene. Lo que viene es el viaje a casa. Así que bueno, nos tenemos que despedir, María Elena. ¿Dónde puede contactarse la gente con vos y qué estás haciendo? Mi WhatsApp es más 54 911 5384 9186. El Instagram, que ahora está un poco más actualizado porque tengo quien me ayude, y es un tesoro realmente, Luciana Scalabrini. Se llama En Resonancia, y el Facebook En Resonancia con tu Ser. Estoy preparando un taller que lo vamos a implementar aproximadamente cuando termine todo esta movilización que tenemos en Argentina con el tema de elecciones y demás, y que se va a enfocar en qué pongo o qué hago para que para no esperar nada del 2024, sino poner yo en el 2024 lo que queremos para ese año. Porque siempre nos enfocamos siempre en estamos echándole la culpa a alguien de todo, ¿no? Y entonces el año que viene, que me traiga esto, que me traiga el otro. Entonces vamos a trabajar sobre que no me traiga el 2024, sino qué pongo yo en mi tiempo para que ese 2024, para que manifestar en el 2024 ese gran cambio de mío personal y de todo, y que pueda irradiar a todo el entorno para que podamos por fin hacer el gran cambio planetario que está destinado en este tiempo. Así bueno, que ese es el proyecto. Cerramos entonces el libro Las Parábolas de Crayon, el libro 4. Vamos a hacer un especial también con María Elena de un repaso de las 20 en un solo programa, como para hacer un repaso de todas las parábolas, pero formalmente acá terminamos la lectura de estas parábolas y nos queda mucho para aprender y volver a leer. Recuerden que están gratuitas en internet, en las parábolas de Crayon, PDF, pongan al final para que les largue el archivo de PDF, y también está el audiolibro. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida.